Pues bueno, muy buenos días, un gusto estar nuevamente con todos ustedes en estas que son nuestras transmisiones semanales que tenemos en el seminario permanente sobre temas de cultura digital, comunicación y mercadotecnia estratégica desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México. Un servidor Jorge Hidalgo les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, y como siempre, pues es un honor tenerlos aquí en el Human and Not Human Communication Lab, este espacio que hemos generado ya de varios años atrás trabajando temas de investigación, revisando los objetos de estudio que tanto nos inquietan en términos inter y multidisciplinar. Y como todos los viernes me acompaña mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, estimado Jorge, querida Sara, buenos días. A nuestra querida audiencia, les damos la más cordial de las bienvenidas en este viernes ya, para irnos de vacaciones, ¿no? De Semana Santa, y pues para hacer una pausa con un gran tema, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante de él. Y pues nada, pues bienvenidos, y creo que tendremos una mañana muy interesante, ¿no? Por la temática que nos compartirá nuestra invitada. Así es, Alex, fíjate, y ahorita lo decías, no solamente estamos en estas riquezas y posibilidades que nos dan las tecnologías de información que nos permiten, pues tú estar en el sur de la ciudad, nosotros en el poniente, ¿no? Entonces, hoy nos hemos trasladado hasta el otro lado, a nuestra madre patria, donde tenemos a Sara desde el País Vasco, precisamente hoy platicando con nosotros. Como le decíamos, ella viene del futuro, viene con 8 horas de anticipación, ¿no? Como decíamos, es una triqui, ¿no? Yo estaba manejando ahí su saludo interespacial. Sara, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar el día de hoy aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto que estés en tu tarde, hoy nuestra mañana, pues dialogando con la comunidad que sigue estos espacios de reflexión y discusión. Nada, muy buenos días para vosotros y buenas tardes para los que estamos aquí. Nada, encantadísima también y es un placer poder conversar con todos ustedes pues, la tarde de hoy y la mañana vuestra. Esto de las horas es un lío, pero bueno, espero que no haya ningún problema técnico y podamos pasar una buena mañana pues, en este espacio de diálogo. Seguro que así va a ser, y además que traemos un tema por demás interesante, Sara, esto que tú nos vienes a presentar el día de hoy como parte de tu investigación, que son las narrativas, bueno, y sobre todo las nuevas narrativas visuales para la comunicación institucional, y particularmente las experiencias que traes del Sistema Nacional de Salud en España. Creo que son cautivadoras para quienes trabajamos temas de nuevos medios, nuevas narrativas, para quienes están trabajando los temas audiovisuales, para quienes trabajan comunicación organizacional, comunicación y salud. Pues bueno, seguramente tendrán ahí una cantidad de Mm. referencias con las cuales vamos a estar dialogando contigo, que son por demás interesantes. Y creo que el tema de la comunicación y salud se ha vuelto, a partir desde el surgimiento de esta pandemia que tuvimos, no la del COVID-19, sino la del H1N1. Yo recuerdo que en el caso personal, con colegas de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pues hicimos por ahí del 2008 un libro Ujú. que se llama Comunicación y Salud, Signo Vital, Comunicación y Salud, Estrategias para la Promoción. Y justo lo que estábamos tratando de identificar eran trabajos como el tuyo, ¿no? Y este ejercicio que hicimos en aquel entonces, pues nos dejó ver que un tema tan importante que estuvo en la agenda de la investigación de la comunicación en los 70, en los 80, incluso en los 90, de pronto se fue diluyendo y Mm. desapareciendo en muchas universidades. Y no fue hasta que empezaron a venirse los primeros brotes del H1N1 cuando empezamos otra vez a preguntarnos algunos comunicadores, ¿y qué estamos haciendo para generar estrategias de Ujú. comunicación para la promoción de la salud, para vivir de una manera diferente la experiencia entre el médico, el paciente, entre las instituciones de salud? Y esto es un tema que hoy pues está en la agenda global en todos lados. O sea, si tú revisas el informe de riesgo que manda el World Economic Forum, si te das vuelta por su think tank, el tema salud está entre los tres primeros ítems Ujú. sobre los cuales se va a estar discutiendo
en el mundo, y ya no solamente por la salud física, la salud mental, la salud organizacional, el tema del bienestar, ¿no? El tema de las Mm, promesas de futuro, están en tu agenda de investigación y seguramente pues tú nos estarás platicando de cómo hoy los nuevos medios, las nuevas narrativas, pues están siendo, vamos a decirles, útiles al interior de las instituciones para hablar sobre este tema. Y qué bueno que nos lo trae desde el Sistema Nacional de Salud de España, porque creo que nos va a dar parámetros para poder entender la labor de los comunicadores en el ejercicio estratégico de esta función. Así es que, Sara, de verdad, gracias nuevamente. Y para quienes nos están escuchando y siguiendo en redes sociodigitales, les recordamos, el conversatorio va a tener estas dos fases tradicionales, donde Sara Loiti nos va a estar exponiendo sobre el tema y posteriormente tendremos un diálogo, una interacción directa con ella, pero antes de que esto ocurra, pues le voy a pedir a mi querido colega Alex López Novelo que nos platique de la trayectoria de Sara para que quienes no han estado familiarizados con su investigación tengan una idea más clara de qué es lo que nos va a compartir y por dónde viene su gran expertise en la materia. Adelante, Alex. Muchas gracias, querido Jorge, y otra vez agradecerte, Sara, la disposición desde la primera vez que platicamos, ¿no? Sobre tus temas que a nuestra audiencia, pues compartirles que a Sara la conocí hace 3 años, ¿no? ujú, En un congreso en Intracom. Entonces, yo me comunicaba por correo electrónico con alguien antes de ir a este congreso y siempre me resolvía todos los problemas. Y bueno, finalmente cuando nos conocimos, y cuando la vi en persona, pues en principio pensé que era una estudiante de grado, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me Entonces, acuerdo. muy rápidamente descubrí, porque estaba su tutor en ese entonces, Angelou, ¿no? Estaba ahí contigo en el congreso también. Y entonces ya descubrí que era doctorando. Estaba haciendo su doctorado, ¿no? En la Universidad del País Vasco. Y Juan Carlos, ¿no? Ujú, Suárez de la Universidad de Sevilla, fue el que me puso en contexto de lo que hacía Sara, ¿no? Entonces Juan Carlos Suárez me decía que era una alumna muy brillante y que tenía que conocer su trabajo. Entonces, platicando ahí en el Congreso en esa primera ocasión, a mí me interesó muchísimo la idea de las infografías, de lo visual, las narrativas, ujú, que me comentaban con mucha emotividad, tanto Sara como Angelou, del que le sí. mandamos un saludo y ojalá se anime a estar en este espacio. Eh, y bueno, pues pasó el tiempo y pues nada, ¿no? Sara es una doctora extremadamente joven, ¿no? Muy joven, me parece, y pero muy brillante, ¿no? Entonces, es un gusto, Sara. Son esas cosas que nos dejan los congresos muy gratas, ¿no? Conocer a personas como tú. Y pues nada, vamos a platicarles un poco de quién es Sara para que la conozcan. Y Sara Loiti Rodríguez es doctora en comunicación social en el año 2023 y es profesora del Departamento de Periodismo en la Universidad del País Vasco. Es miembro del Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco Vitartes. Su principal línea de investigación se centra en el estudio de mejorar la información institucional con el fin de fomentar el empoderamiento social empleando nuevas formas de comunicación como son las animaciones. En su carrera académica ha desarrollado un gran interés por la divulgación y la transferencia a través de la comunicación visual adaptada a todos los públicos, realizando diversos cursos de Visual Thinking 2016 y 2020 y de Big Data para la visualización de datos 2019 y 2020. Desde 2022 colabora con el Vicerrectorado de Desarrollo Científico Social y Transferencia de la Universidad del País Vasco en el diseño de diversas infografías y pósters científicos para impulsar la divulgación científica de grupos de investigación vascos. Pues Ujú, nada, querida Sara, bienvenida y pues estás en tu espacio. ujú. Micrófonos Muchísimas y las gracias. cámaras son todo tuyos. Te dejamos nosotros, seguimos aquí acompañándote por cualquier cosa que se requiera y le recordamos a las personas que nos están siguiendo que pueden dejar sus comentarios en el chat y en unos minutos más les estaremos dando la palabra para que puedan dialogar directamente con Sara. Sara, bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Espero que se ve correctamente, me imagino, se me oye correctamente también, eso espero. Nada, un placer. Vuelvo a repetir mi speech inicial. Pues nada, soy Sara Loiti, encantada de poder estar en este espacio. Y bueno, ya avanzaba Alejandro, ¿no? Un poco sobre mi trayectoria y precisamente pues os vengo a plantear y hablar
sobre el valor que tiene nuestro trabajo como comunicadores, ¿no? Pero no solo a nivel periodístico, cinematográfico o publicitario, ¿no? Que pueden ser pues en los grados de periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, donde quizás nos enfoquemos más, ¿no? Sino que ser conscientes de que en nuestras carreras, ¿no? En vuestro caso es comunicación y entretenimiento, bueno, pues trabajamos con algo central y esencial, como es la comunicación, que se puede aplicar más allá de un medio de comunicación, más allá de una agencia, de una productora, ¿no? De estas empresas, sino que ya hay sectores que trabajan a través de la comunicación y donde la comunicación es totalmente más necesaria, ¿no? Y en esa reflexión, desde mi planteamiento de trabajo de fin de grado, cuando estaba terminando el grado de comunicación audiovisual, bueno, pues me di cuenta de que hay un sector de profesional, ¿no? O un sector social en el que quizás la comunicación todavía toma mayor importancia por cómo se implican las personas en ellos, ¿no? Cómo nos vemos implicadas y envueltas y comprometidas en ese sector, ¿no? Como puede ser el caso del ámbito sanitario, que es por eso por un motivo por el que me centro en el ámbito sanitario, ¿no? Pero sí que me gustaría recalcar que todo lo que vamos a hablar hoy, aunque en mi caso lo he centrado en el ámbito sanitario, se puede emplear en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser el sector académico, en este deber, ¿no? Tercer deber que tiene la universidad de transferir y divulgar la ciencia, ¿no? El hacer accesible las investigaciones a la sociedad. Pues bueno, todo esto que hablamos se puede aplicar y adelanto, hago un poco de spoiler. Que bueno, será mi speech final de que nosotros estamos trabajando en ese sentido con la universidad y como adelantaba Alejandro, bueno, trabajamos desde el 2022 con el Vicerrectorado de Transferencia de nuestra universidad en este sentido, creando infografías, acercando la ciencia a la ciudadanía a través de nuevas narrativas visuales, ¿no? Entonces, bueno, retomo, ¿no? Vuelvo al ámbito sanitario porque en mi caso vimos que había una necesidad, descubrimos que había una necesidad de adaptar los mensajes, ¿no? En el ámbito sanitario, porque al final en él participan diferentes agentes, ¿no? Desde diferentes dimensiones también, con diferentes niveles de conocimiento, ¿no? Hay o participan, ¿no? Profesionales sanitarios, pero también usuarios y ciudadanos, ¿no? Que igual no tienen las mismas, evidentemente, las mismas nociones que los profesionales no las tienen, ¿no? Entonces, descubrimos, ¿no? Que al final, en ese ámbito concreto, la comunicación es esencial y que no sea una comunicación unidireccional, sino que sea una comunicación adaptada a ambos, ¿no? No solo comprensible para los profesionales, ¿no? Al final había que impulsar relaciones bidireccionales, enriquecedoras, ¿no? Entre el sistema de salud y la ciudadanía, ¿no? Que se promueva una transmisión de información accesible y comprensible a todos, ¿no? A toda la sociedad. Y entonces aquí entra en juego nuestra labor comunicativa, ¿no? O sea, nuestra labor como comunicadores entra en juego aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso nos encargamos, ¿no? De hacer los mensajes y los contenidos muchos más fáciles de entender, ¿no? Adaptamos los mensajes y los hacemos más comprensibles. Entonces, creo bueno, trabajamos con algo que es muy esencial y que se da en muchos sectores y muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, además, teniendo en cuenta que las instituciones sanitarias tienen el deber fundamental de promover la educación en salud y la transmisión de información veraz, en el caso de España está reconocido en diferentes leyes este hecho, que además también se reconocen que se debe difundir los mensajes institucionales siempre tienen que estar adaptados al público al que se dirigen, tanto a nivel social como cultural como lingüísticos. Aquí estamos hablando de comunicación directa, sencilla, comprensible, ¿no? A todos. Y que además se reconoce también en otras leyes que se debe impulsar todos los actos de promoción de la salud, em,
siempre tienen que estar dirigidas a aumentar el conocimiento de los individuos, de la sociedad, ¿no? Y de las personas, ¿no? Y siempre tiene que tener el fin, ¿no? Del objetivo de favorecer positivamente en la salud, ya no solo de cada persona, sino también la salud colectiva, la salud de todos, ¿no? Y esto se toma conciencia en los últimos años, y también, bueno, con la pandemia que hemos vivido hace poco, pues todo esto se hace como más relevante, ¿no? Y nos volvemos más conscientes de este hecho, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el reto de empoderar y de educar, ¿no? Porque al final estas leyes lo que marcan es ese, ¿no? Ese deber de empoderar a la sociedad, de educar en salud, en cuestiones de salud, para fomentar mejores hábitos diarios, ¿no? De rutina, pero también el bienestar social, ¿no? Que siempre se pretende obtener en cualquier estado democrático, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar que en la promoción y la prevención de todas estas cuestiones de salud, pues siempre se tienen que hacer desde el gabinete de comunicación, ¿no? Que al final son los profesionales o los responsables más capacitados para cumplir con estos retos marcados, ¿no? Y también con las estrategias que tienen las instituciones sanitarias a nivel comunicativo. O sea, al final el gabinete de comunicación son los responsables en promover las relaciones proactivas con la sociedad, entre la institución y la sociedad, de construir también puentes de saber, de conocimiento, ¿no? De fomentar esa difusión de información y de difundir información veraz y de calidad, ¿no? O sea, no hablamos ya de que la institución emplea los medios de comunicación como difusores de su conocimiento y de su información, valga la redundancia, sino que la misma institución ya sea fuente de información, ¿no? Primaria y que emplee sus recursos, bueno, los medios ahora mismo digitales y canales que existen para poder difundir información de calidad directamente con la sociedad, ¿no? Y no podemos olvidar que otra cuestión clave es que la información sanitaria tiene ciertas debilidades, hándicaps, ¿no? Que son intrínsecas per se a su contenido, ¿no? Porque se trata de una información con un carácter especializado donde se emplean muchos tecnicismos, ¿no? Y que la complejidad de este contenido pues dificulta su entendimiento, ¿no? Per se, pues, naturalmente. Entonces, tiene que ser una información adaptada, ¿no? Es necesario porque no todo el mundo controla o sabe o conoce las palabras técnicas, ¿no? De este medio, de este ámbito. Y además, otra de las debilidades es que se dirige a un público lego, ¿no? A un público muy heterogéneo, con capacidades de comprensión y entendimiento muy diversas, ¿no? Por todo ello es importante que se desarrollen estrategias de comunicación adaptadas y comprensibles por toda la ciudadanía, por toda la sociedad, teniendo en cuenta siempre sus necesidades y sus demandas informativas, porque toda la sociedad las tiene, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para que la educación y el empoderamiento social se desarrolle plenamente, ¿no? Y para que las instituciones cumplan con lo que les marcan las leyes, ¿no? Que hemos visto anteriormente. Entonces, bueno, siendo consciente de estos hándicaps, ya hay estudios académicos anteriores que consideran que emplear recursos visuales, gráficos, puede mejorar la comprensión de este tipo de contenido, ¿no? Entonces, aplicar el visual thinking o los recursos visuales a la información sanitaria pues permite simplificar y transformar contenidos complejos, siempre contenidos que pueden ser compuestos, ¿no? Por iconos, símbolos, se resumen en eso, ¿no? En iconos, símbolos, en textos muy cortos que se comprendan muy fácil. Y de esta manera em, se crean mensajes atractivos y sencillos que facilita la comprensión de ideas, ¿no? Entonces se promueve una transmisión de información adaptada, accesible y comprensible por el conjunto de la sociedad, ¿vale? Muestra de ello es un poco todos estos recursos visuales que estoy empleando en esta presentación, pues serían recursos de visual thinking, ¿vale? Sería un poco raro, ¿no?
hablar de nuevas narrativas visuales, ¿no? Y de todo lo bueno que es la comunicación visual y no emplearlos, ¿no? Para mi trabajo. Entonces, bueno, que sepáis que muestra de ello son estos recursos que podéis ver en pantalla, como este resumen, ¿no? Que resume lo que he dicho, ¿no? De qué es el visual thinking, ¿no? Bueno, ¿y por qué centrarnos en la comunicación visual, no? Más allá de ser un interés personal, porque soy una persona muy creativa y que me gusta mucho el arte, y era una de mis preocupaciones adaptar mi trabajo académico, porque esto, insisto, comenzó en mi trabajo de fin de grado a todas mis intereses personales, ¿no? Y sobre todo hacer algo más creativo. Pues más allá de eso, debemos reconocer, ¿no? Y tener en cuenta que el lenguaje icónico comenzó mucho antes que la escritura. Desde las épocas prehistóricas, ¿no? Los seres humanos ya hemos empleado, nos hemos servido de las imágenes para comunicarnos o para comunicar lo que hacíamos o lo que sucedía a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, la historia del lenguaje visual pues ya comienza en las cavernas, se construye a través de jeroglíficos egipcios, ¿no? Empiezan los manuscritos religiosos, ya los primeros mapas se empiezan a construir, pasamos a las paredes de las iglesias, ¿no? De la Edad Media, donde se emplean las imágenes, ¿no? Para narrar la historia cristiana, por ejemplo. Empezamos ya también con los libros ilustrados, los primeros gráficos estadísticos, ¿no? En una era quizás más actual, ¿no? Las novelas gráficas, empiezan ya las primeras infografías, ¿no? A emplearse en los medios escritos, la publicidad, por supuesto, ¿no? Hasta llegar a la actualidad, ¿no? Y la narrativa visual en el contexto actual está presente en todas partes, ¿no? Evidentemente en diferentes formatos y soportes comunicativos, o sea, la comunicación, la narrativa visual se emplea desde el packaging de cualquier producto que podáis haber consumido en el desayuno esta mañana, ya estamos viendo imágenes todo el rato, las camisetas que vestimos que muchas veces están serigrafiadas, ¿no? Ahí narrativa visual, y también en nuestros móviles, ¿no? Todos los iconos, las apps, es narrativa visual, ¿no? Entonces, estamos rodeados del lenguaje icónico. Y además, bueno, hay que tener en cuenta a nivel más científico, ¿no? Que nuestro cerebro ocupa la mitad de sus recursos a la vista y que al final este sentido es el sentido dominante por el que percibimos todo lo que nos rodea, ¿no? Si podemos, si estamos capacitados para ello, ¿no? Entonces, bueno, como además menciona el experto John Medina, bueno, afirma, ¿no? Que es un biólogo molecular, afirma que cuando la información se presenta de forma visual, la capacidad de recordar el mensaje se amplifica hasta un 65%. O sea, es un dato considerable, ¿no? y relevante, frente a los mensajes orales o escritos que son recordados en un 10% tras 72 horas de haber escuchado o leído ese mensaje. A mí cuando conocí este dato me impactó bastante, ¿no? Y al final es uno de los motivos por los que apostar por la comunicación visual, ¿no? Para la comunicación o la información institucional, en este caso, en mi caso, en el ámbito sanitario, ¿no? Estas palabras, esta afirmación, pues al final se resume que se aprende y se recuerda mejor con las imágenes que mediante las palabras orales o escritas, ¿no? Y además, bueno, ya ha sido, esta condición ha sido comprobada en diversos estudios anteriores ya en la academia también, ¿eh? A nivel comunicativo me refiero. Bueno, por ello, en el contexto actual, como he dicho, estamos rodeados de narrativa visual, del lenguaje icónico, pues bueno, las grandes ventajas de la comunicación visual, bueno, pues son más evidentes que nunca, esto es una obviedad, ¿no? Y poder aplicarlo como un recurso informativo en cuestiones de salud en concreto, insisto que se puede aplicar en diferentes sectores, es muy enriquecedor tanto para el sistema sanitario, porque vamos a conseguir unos individuos, una ciudadanía, un colectivo, empoderado, ¿no? Y mejor informado y más capacitado para trabajar y actuar de manera saludable, ¿no? Pero también para la sociedad, ¿no? Porque está enriqueciendo su conocimiento y está enriqueciendo el saber cómo actuar para mejorar su salud y sus hábitos y su bienestar.
Entonces tiene multitud de beneficios, ¿no? Quizás os estéis preguntando qué es exactamente el visual thinking, ¿no? Bueno, el visual thinking es un término que fue acuñado por Rudolf Arnhem en 1969. Este es un psicólogo y filósofo en el que él empleaba la palabra visual thinking como un nuevo modo de razonamiento mental para observar la realidad. Entonces, él él entendía que el pensamiento se basaba en la percepción y viceversa, que la percepción se basaba en pensamiento, ¿no? Y que ambas eran causa y efecto del proceso del conocimiento. Entonces, para poder adquirir conocimiento debíamos percibir y debíamos pensar y viceversa. Entonces, bueno, en la actualidad es verdad que este recurso, este concepto, mejor dicho, se emplea en otros ámbitos, sobre todo se emplea mucho en el ámbito empresarial para resolver problemas, para resumir charlas o conferencias. Y entonces, bueno, se emplea como una técnica, como un método, como un recurso de comunicación visual que busca simplificar y transformar contenidos complejos en formas básicas, creando siempre imágenes atractivas y sugerentes, como he dicho antes, y sencillas, ¿no? Sencillas desde el aspecto del entendimiento, ¿no? De la comprensión. Siempre enfocado, es un recurso enfocado para adaptar y facilitar la comprensión del mensaje, no solo cuando se está recibiendo en directo, sino que sean recursos que luego se pueden visualizar a posteriori y tengan un conocimiento, o sea, un significado y una comprensión después de ese evento, ¿no? Que se entiendan por sí solos, ¿no? Y al final es eso, ¿no? La facilitación de la comprensión de un mensaje, de una idea, por ejemplo, la resolución de problemas, ¿no? En un ámbito empresarial. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿se ha bloqueado? Vale. Aquí podéis observar elementos que se emplean a día de hoy. Bueno, estos son ejemplos de a nivel estatal en España. Me imagino que en México habrá otros muchos ejemplos. Pero bueno, aquí podéis ver qué recursos se están empleando para resumir una acción, para resumir algún hecho, alguna condición, en los que de un simple vistazo reconocemos qué es lo que nos quieren contar sin necesidad de leer, ¿no? El texto, que evidentemente el texto siempre es complementario y es un apoyo para comprender mucho mejor el significado de esos iconos también. Entonces, como iba diciendo, por ejemplo, Dan Roam es un experto en Visual Thinking que además eh, ha desarrollado varios libros a nivel empresarial. Entonces, él lo enfoca más como una resolución de problemas, ¿no? Como una técnica para resolver problemas y para crear proyectos. Y él dice del pensamiento de visual, del visual thinking, que significa aprovechar la capacidad innata de ver, pero no solo ver solo con los ojos, sino también ver con la mente, ¿no? Para descubrir ideas que de otro modo serían invisibles y desarrollarlas rápida e intuitivamente y luego compartirlas con otras personas de manera que puedan captar, entender de forma simple el mensaje, la idea o lo que se quiere transmitir. Entonces, en esta declaración vemos que el visual thinking al final es un recurso, pero también es una forma de relato, ¿no? Y como todo relato es una narración, ¿no? Y como toda forma de narración, valga la redundancia, parte de un acto de comunicación, porque la comunicación, el compartir una idea, se hace a través de la comunicación, de un relato, de una narración, de un discurso. Entonces, bueno, muchos autores ya indican, ¿no? que por sí mismo ya es un recurso comunicativo, ¿no? Encima, bueno, si tenemos en cuenta en el contexto digital en el que vivimos, ¿no? Que todas las posibilidades del visual thinking yo creo que se expanden todavía más, ¿no? Y si empleamos el visual thinking en mensajes audiovisuales donde combinemos dibujos, textos, sonidos, ¿no? Em, en el que, bueno, se genere un contenido audiovisual, pues esto se transformaría en una infografía multimedia, por ejemplo, ¿no? Pero si además, si a esos dibujos,
a esos textos o a esos contenidos, recursos visuales, les incluiríamos, les añadiríamos movimiento, lo que estaríamos consiguiendo sería una infografía animada. ¿Y en qué consiste esto? No, bueno, pues la infografía ya es un recurso, es una herramienta de comunicación visual empleada por medios de comunicación escritos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y al final trata de, la infografía es una representación gráfica de cualquier información, ¿vale? Que suele ser complementaria a un texto, suele ir acompañado de, pues, una noticia, de un reportaje, ¿vale? Entonces, no se trata de quitar el texto de la ecuación, sino de complementar al texto en este caso, con infografías, ¿no? Con recursos visuales em, basadas en una información periodística, ¿no? ¿Y la animación qué es, no? La animación es un proceso que logra dar movimiento, es una técnica, ¿no? Que logra dar movimiento a dibujos u objetos inanimados, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos una infografía, ¿no? Conseguimos una infografía animada, ¿no? Si aplicamos el visual thinking a mensajes audiovisuales. Pues en definitiva, consiste en darle una dimensión informativa a una técnica cinematográfica, ¿no? Que en la academia ya se le vincula más siempre a la animación con los discursos de ficción o de carácter artístico, ¿no? Como puede ser cualquier película de dibujos animados que nos venga a la cabeza, ¿no? Que a mí, bueno, pues me viene porque me gusta mucho Coco de Disney, ¿no? Pero bueno, cualquiera que nos venga a la cabeza es una gran referencia, ¿no? Entonces, se trata de utilizar la animación como un recurso informativo y en el cual con la utilización del visual thinking, ¿no? Se consigue presentar cualquier contenido en un formato más comprensible y fácil de recordar, pero también dinámico, ¿no? Y llamativo a la sociedad, ¿no? Y cuando conseguimos ser persuasivos por ese aspecto, captamos la atención de nuestros receptores, el mensaje puede calar mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, en definitiva, con este recurso lo que conseguimos es una comunicación más eficaz, ¿no? Y que evidentemente se puede aplicar a todo tipo de información, no solo al ámbito sanitario, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de comunicación visual consiste en resumir los mensajes en construcciones visuales, ¿no? Combinando signos, símbolos, acompañado siempre de pequeños textos explicativos, ¿no? Creando de este modo piezas informativas más fáciles de comprender, de retener y de recordar por cualquier público. Entonces es una comunicación adaptada y accesible a todas las personas. Entonces, por todo ello, la comunicación visual, el visual thinking, a través de la animación, se presenta como un recurso significativo para mejorar la eficiencia de la información institucional sanitaria, en este caso, con el uso de elementos gráficos derivados del visual thinking, como he dicho antes, y también con el empleo de formatos dinámicos, como es la animación. Entonces, bueno, una vez sabida pues las cuestiones claves, ¿no? A tener en cuenta y la teoría, ¿no? Lo que marca la academia y tras resolver las curiosidades, nuestra pregunta era que si este tipo de formatos de infografías animadas o de animaciones se empleaban para difundir la información sanitaria a nivel en España, ¿no? Entonces, bueno, para nuestra sorpresa, la respuesta es que sí que se emplean y que efectivamente las instituciones sanitarias españolas utilizan este tipo de mensajes para difundir la información a la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo lo hacen a través de medios digitales como es YouTube, que lo emplean como una plataforma que está vinculada a sus webs y a sus otras redes sociales. Entonces, bueno, en nuestro caso analizamos esta plataforma porque es el repositorio, ¿no? Donde se encuentra la mayoría de los canales oficiales de estas instituciones y se encuentran todos los contenidos agrupados ahí, ¿vale? Entonces, bueno, si analizamos este canal, ¿no? Y los mensajes que se difunden a través de este canal del Sistema Nacional de Salud de España, ¿vale? Todas sus instituciones. Son 18 instituciones, pero se encuentran 22 canales oficiales, es decir, que alguna institución bien
por cuestiones políticas o bien por pérdidas de contraseña, no lo sabemos muy bien, eso todavía no lo hemos descubierto, tienen canales duplicados en los que hay años que los emplean unos y hay años que emplean otros. Insisto que creo que es una decisión política, pero es una hipótesis, ¿eh? No está comprobado, ¿no? Pero bueno, es la curiosidad, son 18 servicios sanitarios, pero hay 22 canales oficiales que son los que se han analizado. Entonces, se analizan desde su creación en 2009 y hasta el año 2022, ¿no? Porque esto forma parte de mi investigación de la tesis doctoral. Entonces, bueno, encontramos en ese periodo de tiempo 7.716 contenidos audiovisuales en total, de los cuales 1.305 son piezas animadas, son animaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en un 17% de los casos se emplea la animación para difundir los mensajes institucionales. En cuanto al uso entre comunidades autónomas, bueno, pues la verdad que se observan notables diferencias entre ellas, como podéis ver, entre unas y otras, pero bueno, cabe destacar que la institución sanitaria que más contenidos animados difunde es Cataluña, le sigue, comprende el 31% del total, que más o menos corresponde a 406 piezas animadas. Le siguen los servicios del País Vasco, Navarra y Canarias, así como también Andalucía, ¿vale? Y de hecho, la suma de estos 5 servicios autonómicos supone el 74% de la difusión total de piezas animadas, o sea, es un hecho relevante. Además, bueno, en el periodo analizado, en cuanto al uso en ese periodo, bueno, se puede ver que va en aumento año tras año de manera casi sucesiva, ¿no? Pero se identifican varios repuntes, ¿no? Uno en el año 2012, otro en el 2018, pero bueno, en 2019 esta tendencia va a la baja, ¿no? Se invierte momentáneamente hasta llegar a 2020, que en este año, bueno, se advierte, pues como podéis ver, un significativo y exponencial incremento en la difusión de este tipo de contenidos. De hecho, se publican 353 piezas animadas en total en 2020 de las 1.305 que son caso de estudio, que son la muestra, ¿no? Lo que representa el 27% de la producción, ¿no? Y solo teniendo en cuenta lo producido en 2020 y 2021, se concentra en esos 2 años el 46% de las piezas animadas, ¿no? Bueno, está completamente justificado, ¿no? Este hecho, luego en el 2022, como veis, va a la baja y en 2023 está en estudio, pero también no hay ningún repunte, ¿no? Está justificado porque, ¿qué sucede, no? Pues la pandemia del COVID-19, la crisis sanitaria, hace que las instituciones necesiten informar con mayor rapidez, bueno, con mayor celeridad muchas cuestiones, ¿no? Y necesitan educar a la sociedad y para ello impulsan, porque en esos años sí que emplean más la animación que otros tipos de contenidos audiovisuales para difundir sus mensajes, ¿no? Pero bueno, está condicionado, evidentemente, por el contexto social y sanitario que vivimos en esos años. En cuanto a las características de las piezas animadas, bueno, se detectan dos formatos diferentes. 664 piezas son animaciones puras, digamos, por entendernos mejor, que al final son contenidos sintéticos que entendemos por animación, ¿no? Son contenidos sintéticos en movimiento en los que se emplea texto y elementos visuales animados, pero no se emplea nunca el vídeo, ¿vale? O sea, son, por eso digo puros, bueno, de manera coloquial. Y 641, el otro formato, son piezas híbridas, ¿vale? En este caso son contenidos donde sí se mezcla el vídeo con recursos visuales animados, bien texto o iconos o símbolos, pero el vídeo es digamos, el canal o el medio empleado de comunicación, ¿no? En el que luego se añaden recursos animados, ¿no? Pero bueno, hemos contado con ellas porque son piezas híbridas que ya es un primer paso de emplear la comunicación visual, ¿no? A través de recursos del visual thinking
para difundir este tipo de mensajes y de contenidos, ¿no? Se caracterizan por tener una duración menor a 2,5 minutos, en el 73% de los casos, a la gran mayoría. Entonces se caracterizan por ser piezas cortas y que están destinadas a la ciudadanía en el 80% de los casos. Es decir, se destinan o se dirigen a toda la sociedad, ¿vale? Ya que se tratan de contenidos que no están dirigidos ni a pacientes ni a usuarios. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre ciudadano, paciente y usuario? Bueno, pues el paciente y el usuario son personas que tienen una relación directa y de necesidad con el sistema, bien por personal, porque si eres paciente y necesitas algo bueno, pues un servicio sanitario, o bien como usuario, como por ejemplo por cuidados o responsabilidad familiar, ¿no? Tienes un vínculo familiar, una relación de necesidad, ¿no? Bien, pues por tu cuidado de hijos o hijas o por tus abuelos, tus padres, ¿vale? Ahí serías usuario. Pero, y tienes eso, una relación directa con el sistema y de necesidad. La ciudadanía tiene una relación indirecta con el sistema sanitario, pero sí tiene una necesidad informativa, ¿no?, para la promoción y prevención de su salud, ¿no? Y al final esto ya está señalado y se tiene en cuenta en las diversas leyes, ¿no?, como he comentado al principio. Entonces, bueno, como iba diciendo, el 80% de los contenidos está destinado a este perfil, a la ciudadanía, a la sociedad en general, y podría decirse entonces que tratan cuestiones de información de interés general, ¿no? Centradas en el interés general de interés público, ¿no?, también denominado. Además, bueno, casi el 82% de las piezas animadas se caracterizan por difundir información y recomendaciones sobre cuestiones de salud y además respecto a los temas, bueno, se emplean diversos temas y múltiples cuestiones de salud. Se han detectado hasta 17 grupos temáticos, pero son 7 los más frecuentes, que estos son los del COVID-19, evidentemente, porque, como he dicho antes, el contexto social y sanitario pues condiciona. Se habla mucho sobre enfermedades y adicciones, sobre alimentación saludable y segura, sobre información de servicio y transparencia institucional, medicamentos, vacunas y terapias alternativas, hábitos saludables, prevención y concienciación. Y bueno, estos 7 temas representan al 68% de los contenidos, ¿no? Respecto al discurso, bueno, se ha podido observar que, bueno, este tipo de contenidos mantienen una estructura narrativa clásica de inicio, nudo y desenlace, en los que todos ellos comienzan y finalizan, no tienen otro tipo de estructura. Como veis, el 98% de los casos es así. Además, en el 74% de estas piezas se formula y se responde a las 5 W del discurso periodístico, o bien a las principales, si no son a las 5 exactamente. ¿Esto qué muestra? Pues demuestra que se usa de manera informativa, ¿no?, estos recursos y tienen un valor informativo. Y respecto a las funciones narrativas con las que se producen, em, el 42% de las piezas animadas responden a la función informativa y apelativa. Le sigue el trinomio de las funciones informativa, apelativa y fática en el 26% de las piezas, y casi el 24% se centra exclusivamente en la función informativa. Con estos 3 grupos se representa más del 91% de la muestra analizada, con lo cual, bueno, revela que estas son las funciones empleadas en casi todas las piezas animadas. ¿Esto qué quiere decir, no? Que estas funciones sean las más empleadas. Bueno, el primer hecho que queda claro, ¿no?, es que todas las animaciones difundidas por las instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud buscan difundir información
como bien he dicho, en el 91% de los casos, y que en el 68% de las piezas bien se emplee la función informativa, la doble función informativa y apelativa, y que en otros casos se le acompañe también de la fática, muestra, ¿no?, que buscan simultáneamente garantizar la divulgación de información con la intención de cambiar la actitud de las personas y fomentar en algunos casos la relación entre emisores y receptores, ¿no? Entre el sistema de salud y la sociedad, ¿no? Por ello, más allá de informar, buscan educar a la sociedad y en ciertos casos establecer puentes de participación para la participación, lo que implica promover su empoderamiento, porque el empoderamiento al final es un proceso y es un acto per se, ¿no? O sea, necesitas una actitud para empoderarte, necesitas querer empoderar, pero también es una llamada a la acción, necesitas actuar para poder empoderarte de manera óptima, ¿no? Entonces, esto demuestra que las instituciones intentan difundir contenidos divulgativos orientados a la promoción y prevención de la salud, ¿no? Cuando hablamos de la función informativa, ¿qué es lo que se intenta fomentar? Bueno, pues impulsa la alfabetización, ¿no? A través de la difusión de información. Y además, cuando empleamos la función apelativa, lo que intentamos es proveer o promover, mejor dicho, mantener una actitud proactiva en los receptores, ¿no? Educar en salud, ¿no? Entonces, con estas dos funciones, lo que se consiguen son contenidos divulgativos, como he dicho, pero son unidireccionales, es decir, el sistema los envía, ¿no? La institución los envía y cada persona actúa o no actúa, pero no hay una retroalimentación, ¿no? Cuando se emplea la función fática, lo que se intenta es fomentar, ¿no?, y garantizar la participación de estos usuarios, de la ciudadanía, de la sociedad, ¿no? Y ahí sí que se promueve el empoderamiento, porque ahí ya se convierten en contenidos comunicativos. La comunicación siempre, ¿no? El acto comunicativo siempre es bidireccional y ahí sí emplearíamos y conseguiríamos piezas, contenidos, mensajes bidireccionales que enriquezcan tanto a la sociedad, que empoderen a la sociedad, pero también que enriquezcan al sistema, ¿no? Entonces, estamos camino a emplear más, ¿no? Que deben las instituciones emplear más la función fática, el tender puentes para la relación entre el sistema y la sociedad, pero bueno, todavía están fundamentalmente se centran en contenidos divulgativos, no unidireccionales, pero deberían de trabajar en la bidireccionalidad de la comunicación para fomentar un sistema de información y de conocimiento y de empoderamiento, por supuesto, de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pasamos ya un poco a la discusión, ¿no? Que quizás habéis escuchado que 1.305 son piezas animadas y os parece quizás un número bajo, pero a mi parecer, bueno, es un dato considerable, ¿no?, a tener en cuenta, porque al final una animación requiere de una gran cantidad de tiempo, de esfuerzo y de recursos para producirla, ¿no? Bueno, pongo como ejemplo que para una animación quizás de 2 minutos, pues dediquemos más de 20 horas, ¿no?, a editar, entre editar fotograma a fotograma, emplear diversos programas de edición, ¿no?, que tienen un coste. Y al final, evidentemente, más allá de la implicación, la dedicación que supone también un gasto, ¿no?, económico elevado, ¿no? Por eso puede ser un motivo por el que se utilice en menor medida que otros recursos audiovisuales como los vídeos convencionales de imagen real, ¿no? Y además también puede ser una de las razones por las que rechazar este método, no, esta técnica como método de elaboración de contenido informativo, ¿no? Entonces, junto a Ingeru Genaut, que es mi director de tesis, pero ahora ya compañero de departamento, nos planteábamos esta cuestión, ¿no? El cómo, porque nos parecía que debíamos resolver este problema, ¿no? Bueno, debíamos o se debería de resolver, ¿no?
Entonces, ¿cómo podríamos resolverlo, ¿no? Y hicimos un pequeño experimento en este sentido, ¿no? Entonces, en nuestro caso, planteamos la técnica de la modularidad, ¿no? Como método de trabajo para producir animaciones, ¿no? Y que se produzcan de manera eficaz, ¿no? ¿En qué consiste la modularidad? Esta técnica, bueno, consiste que las animaciones estén construidas de secuencias, de pequeñas secuencias e independientes, donde se mantenga siempre un inicio y final idéntico, lo que permita siempre que se encadenen sin producir ninguna elipsis ni ningún fallo de raccord. Entonces, ¿qué garantiza la coherencia visual de la pieza? Gracias a estas características también, cada secuencia se puede reutilizar las veces que se necesite sin tener que empezar de cero la producción. Y como veis en este despliegue de secuencias, que forma parte de nuestro experimento donde planteábamos cinco piezas animadas con 5 temas diferentes, ¿no? Y se planteó cuáles eran las secuencias quizás comunes entre ellas o de información común para emplear la modularidad y poder realizar la producción o reutilizar, mejor dicho, esas secuencias en los sitios adecuados, ¿no? Y como veis, bueno, se tiene en cuenta el inicio y el final de cada secuencia para que se unan a través de un corte muy sutil en el que no se note que hay un corte realmente. Y bueno, en este sentido hicimos, creo que tengo un vídeo, a ver, ay, ahora se me ha ido. Vale, sí, tengo un vídeo, pero no se va a reproducir. A ver cómo lo puedo poner. Ah, a ver, espera, estoy buscándolo, ¿eh? Igual tengo que cambiar de pantalla, ¿no? Habrá que cambiar de pantalla, Sara, Vale, quizá me dejar dais un de minuto. compartir y compartir el video. Perfecto. Y luego vuelvo a compartir la presentación. Ya Exactamente. siento, ¿eh? Es que siendo PDF no se reproduce bien. Entonces yo creo que, mira, igual sí que lo tengo preparado. Me decís si cambia, ¿eh? Vale. Creo que no me tengo que salir. Ahora veis Vemos un el PowerPoint, PowerPoint tal ¿verdad? como, Vale. exactamente. Y entonces yo le voy a presentar y supuestamente esto, vale, sí, ya detecta. Vale, entonces lo que estaba comentando creo que se ve mucho más fácil si lo vemos en la práctica, ¿no? Porque estas animaciones están hechas en este experimento. Por ejemplo, vemos en qué consiste la modularidad, ¿no? Que hemos dicho que tienen que tener un inicio y final idéntico para que no haya una elipsis o un cambio de raccord y en los que se pueden emplear y reutilizar algunas secuencias porque son pequeñas e independientes, ¿verdad? Pues bueno, en este caso, si funciona, bueno, aquí vamos a visualizar el inicio es idéntico, realmente solo hemos tenido que producir una vez para 5. Solo cambia el texto, lo cual es un cambio muy sutil y muy rápido de realizar. Aquí ya empieza el contenido en el que sí que se diferencia de cada tema, pues sus secuencias individuales, ¿no? Pero como veis, vamos saltando en el plano de secuencial, ¿no? De nuestros puzzles que os he puesto antes y no notamos realmente en los vídeos el corte, porque controlamos muy bien el corte entre una secuencia inicial y la otra. Bueno, el de arriba es un poco más largo. Vale, lo voy a adelantar para que veáis que... Ah, bueno, ya me he ido al final. Vale, como veis, aquí vamos a pasar a una secuencia común, que solo hemos tenido que realizar una vez, en la que se mencionan los teléfonos, ¿no? de contacto. Aquí estaría la función fática, por ejemplo. Y luego pasamos a una secuencia final. Bueno, para el experimento es una animación muy sencilla, ¿eh? Pero vale, y aquí ya otra vez volveríamos a una secuencia final en la que es idéntica en todos los casos, en todos los... a ver, ahora sí me deja. En todas las secuencias que... Ay, ahora no voy a poder.
Vale, sí, sí, ahora sí. Vale. Ahora estamos viendo el otro, ¿verdad? No, es Sí, el mismo. perfecto. ¿Sí? Se sigue viendo la presentación ahora, ¿no? No, se está viendo el video todavía. Ah, vale, entonces no me cambió bien. Espera, espera. Voy. ¿Se está viendo el vídeo todavía? Bueno, ya ha acabado. Jiji. Vale, Ahí salir de ya se guardia. ve, creo que la pura presentación. ¿Sí? Volvemos a ver los puzzles, ¿no? De secuencias. Sí, Vale, como veis, el inicio, que está indicado en amarillo, y el final, que están indicados los dos en amarillo, eso solo lo hemos tenido que producir una vez. Y luego, como tenemos en cuenta el final, cómo se cierra y cómo se inicia, esas piezas se pueden reutilizar en todos los casos. Vale, y bueno, era un ejemplo visual para que nos hiciéramos a la idea. Entonces, una vez propuesta la técnica, elaboramos este experimento, ¿no? Donde quisimos poner a prueba si realmente la modularidad era una técnica efectiva, ¿no? Eficaz para, productivamente hablando, para, para elaborar piezas animadas, ¿no? Y cuál era su diferencia con la creación tradicional, ¿no? De piezas audiovisuales. Entonces descubrimos que emplear la modularidad como método de producción de animaciones es un 31% más eficiente que la creación tradicional, que esto se traduce en horas, ¿no? En un ahorro de tiempo de dedicación de 29 horas. Entonces, bueno, es considerable, ¿no? Y evidentemente es un experimento práctico de manera muy limitada, ¿no? Y escueta, pero bueno, sí que nos da un retrato, ¿no? de lo que podría, de todo lo que podría ser la modularidad. Y bueno, la hipótesis es que esto, a medida que se vayan haciendo más contenidos, el ahorro de tiempo y de dedicación sea exponencial. Entonces, este se trata de un primer intento con el que se demuestra que efectivamente la modularidad es un método con el que se optimiza al máximo el tiempo, el esfuerzo y los recursos en los que se emplean, ¿no? Que además se mantiene en todo momento la identidad visual y el estilo de las animaciones y que incluso se puede crear o modificar el contenido con suma facilidad, ya que las animaciones están compuestas de secuencias pequeñas e independientes. De hecho, bueno, se analiza estas piezas animadas que hablábamos antes también para ver si realmente las instituciones sanitarias emplean la modularidad o una técnica similar para elaborar sus piezas animadas. Y bueno, el resultado de estudio, ¿no? Y también, bueno, ver el nivel de uso, pero también las posibilidades que nos ofrecen, ¿no? Ya no a nivel técnico, sino también real, ¿no? De empleo en el día a día, ¿no? Entonces, los resultados de estudio muestran que el 55% de las piezas animadas que son muestra de estudio forman parte de una serie. Esto muestra que el interés de la institución para difundir contenido periódicamente de temas similares, entonces muestra o sea, una implicación, ¿no? Y también su responsabilidad, ¿no? Que toman por este hecho y esta función. Pero también se observa que en la mayoría de estas piezas no se emplea la técnica de la modularidad para la elaboración de las mismas, ni en su nivel más básico, que sería la modularidad compositiva, ni aún mucho menos en los niveles más avanzados, ¿no? Como puede ser la secuencial y la narrativa, ¿no? Que ahora explicaré en qué consisten. Entonces ya para terminar, si las instituciones sanitarias producen diferentes mensajes en torno a una cuestión, ¿no? En particular en diversas piezas, como se ha podido comprobar en este estudio, que el 55% de las animaciones son seriadas, forman parte de una serie, es decir, que forman parte de un mismo tema o en los que, bueno, cabría la posibilidad de emplear los mismos recursos o elementos similares entre ellas, ¿no? Con el fin de optimizar la elaboración de este tipo de contenidos, ¿no? Utilizando la modularidad, bueno, pues una vez creados los elementos visuales básicos que conforman los mensajes, este tipo de contenidos, que sería la modularidad compositiva,
teniendo en cuenta siempre también la continuidad entre la secuencia, correspondería con la modularidad secuencial, y además también teniendo en cuenta y muy presente las piezas narrativas iniciales y finales, que correspondería con la modalidad narrativa, añadir nuevas piezas informativas a esta serie resultaría mucho menos costoso que crearlas desde cero, que parece que es la técnica que están empleando a día de hoy, ¿no? Entonces, resulta relevante seguir avanzando, porque insisto que este es un inicio, ¿no?, de esta propuesta. Entonces, resulta relevante seguir avanzando y experimentando en esta línea desde la academia, con el fin de estudiar y proponer mejoras para hacer más eficiente este tipo de información y el desarrollo de nuevas piezas divulgativas, ¿no? No solo a nivel técnico, sino también desde el punto de vista comunicativo, porque al final la modularidad, bueno, es un método de trabajo que favorece la técnica, pero empleando el visual thinking, o sea, la comunicación visual en estos recursos, también mejoraríamos desde el punto de vista comunicativo, porque como ya os he dicho, resultaría que los contenidos se adaptan, ¿no?, y se hacen más accesibles a todos y son más comprensibles. También sin olvidar que son más fáciles de recordar y de retener, con lo cual es un dato relevante. Y en este sentido estamos trabajando en la actualidad, ¿no? Como os avanzaba al principio, bueno, este estudio forma parte de mi trayectoria académica se nace en mi trabajo de fin de grado, se desarrolla sobre todo conceptualmente sobre el empoderamiento social y la comunicación institucional en el trabajo de máster, pero sobre todo se desarrolla sobre todo este análisis se desarrolla en la tesis doctoral, ¿no? Y a día de hoy, como se había avanzado, hemos cambiado un poco el sector, el ámbito, bien porque consideramos que es necesario y bien porque hay un interés, no nos vamos a engañar, ¿no? Hay un interés social y nos estamos enfocando también a trasladar todas estas ideas sobre la comunicación institucional universitaria, educativa, académica, no sé cómo denominarla, pero en ese sentido estamos trabajando en crear infografías bien animadas o estáticas para la divulgación de la ciencia y hacer más accesible el conocimiento científico a la sociedad. Y entonces, nada, muchísimas gracias por atenderme, espero que haya sido interesante, que me haya adaptado bien al formato y que me haya explicado correctamente. Sin duda, Sara, muchísimas gracias por tu exposición. Pues vamos a empezar esta fase del conversatorio y invitamos en este momento a las personas que nos están siguiendo en redes, como a quienes siguen por aquí en nuestro Zoom, para que puedan mandarnos alguna duda, comentario, inquietud y poder dialogarlo directamente con nuestra invitada. Sara, yo quisiera arrancar un poco hablando sobre este trabajo de investigación que bien nos has compartido, ¿no? Preguntando un poco de los desafíos que presentan estas nuevas narrativas, estos nuevos lenguajes eh, para los comunicadores, porque aquí pareciera que hay como un doble proceso de alfabetización que hay que tener, ¿no? La alfabetización para el receptor que de alguna manera quizá está más familiarizado con estas narrativas versus el expertise que tiene que tener el comunicador, ¿no? O sea, generalmente estamos más acostumbrados a trabajar con otros medios quizá muy tradicionales como la radio, la televisión, ¿no? Los libros, pero en el momento en que nos empiezas a meter animaciones, en el momento en que empiezas a decir hay que tener el lenguaje del cómic, hay que reducir las expresiones a los mínimos lingüísticos, hay que tener una economía del lenguaje muy trabajada, pues habla de otra competencia que habría que tener. Sobre esta parte, ¿qué nos podrías comentar, Sara? Pues que tienes toda la razón. Al final, el desafío de todo esto es formarnos también en ese sentido. Evidentemente, el área de comunicación se ha centrado en los medios tradicionales, ¿no? Digo, desde la formación, me refiero desde la academia.
enseñamos mucho sobre radio, sobre prensa, sobre televisión, cuando ya estos medios están superados en sí mismos y tenemos, no hablamos todavía de narrativas transmedia, cuando ya la inteligencia artificial nos está, bueno, pues comiendo el camino, ¿no? O sea, es que la verdad que la situación es terrible, ¿no? En ese sentido. Entonces sí deberíamos, y es un desafío que no te sé resolver, porque la verdad que desde, por ejemplo, nuestra institución, o sea, la Universidad del País Vasco, tampoco ofrecemos una formación en este sentido. A mí me gustaría y sí que intento fomentarla, pero a nivel individual y personal en mis clases, que sé que no hará mucho, pero bueno, sí que la sensibilidad por el lenguaje icónico, que trabajamos con el lenguaje icónico ya día a día. Entonces, el desafío y las competencias hay que desarrollarlas, o sea, tenemos que desarrollarlas de alguna manera. ¿Cómo? ¿Cómo es el problema? Yo creo que sí que vamos dando pasos poco a poco, ¿no? Y es verdad que comentaba la inteligencia artificial, ¿no? Y me viene un poco a la idea de que la inteligencia artificial quizás en ese mundo de narrativa icónica, ¿no? En el representar símbolos, iconos, nos podría ayudar, pero siempre de manera controlada, ¿no? Y con conocimiento, que yo creo que es muy importante, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías y nuevos medios o narrativas, ya no sé cómo denominarlas, que nos vienen y que descubriremos todavía, estoy segura que vendrán cosas más impresionantes. Pero creo que nos tenemos que formar en ese sentido, no ser conscientes de que está aquí, evidentemente, de que lo podemos emplear, pero también cómo lo podemos emplear y para qué lo vamos a emplear. Creo que es muy importante cuando trabajamos la comunicación y creo que a nivel institucional, esto es ya una crítica personal, no académica, pero muchas veces las instituciones sanitarias, si echamos un vistazo a sus webs, a sus recursos, emplean su página web o su medio, sus canales como meros repositorios de información, porque en Internet cabe todo. Y como cabe todo, nos olvidamos del para qué, ¿no? Y creo que como comunicadores tenemos que insistir en esto. Y en la comunicación visual es muy importante. Y el desafío, el principal desafío está ahí, ¿no? En volver a tomar conciencia de para qué hacemos las cosas. Y sobre todo, el emplear recursos visuales nos ayuda también a eso. Es un poco contradictorio, pero cuando necesitamos resumir un texto, cuando hacemos cursos de visual thinking, el primer ejercicio es leer un texto súper técnico y resumirlo visualmente, ¿no? Y traducir las palabras en iconos. Cuando hacemos eso, tomamos conciencia de qué estamos haciendo y descubrimos qué es lo relevante y qué no es tan relevante, ¿no? El para qué de los mensajes. Entonces, estoy completamente de acuerdo en que existe un desafío, en que no tengo una respuesta para ese desafío, pero que me encantaría tenerla. O sea, me encantaría que en un futuro digamos, joder, pues lo hemos conseguido. Pero sí creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que generar esas competencias. Y te lo Y preguntaba, Sara, sobre todo porque ahorita que nos estás diciendo que efectivamente es un gran desafío, y sobre todo en la formación que tenemos los sí. comunicadores, porque nos estamos enfocando a la vamos a decirle, a la tecnificación de nuestra profesión para tratar Ujú, de empezar a dominar las herramientas, más que un nuevo lenguaje, ¿no? Porque tú nos estás diciendo, ujú. es una traducción, y traducir es pensar en otro idioma, y tú nos decías el para qué, pero ya no nada más es el para qué, es para quién, ¿no? Que También. tiene también particularidades, porque yo tendría que, en este caso, poder llegar a entender al médico que tiene una información técnica, traducirla para un ama de casa, para un niño, para una Ujú, persona que vive en un entorno rural, para alguien que no tiene una alfabetización, para alguien eso que es. incluso hasta la comprensión de la narrativa audiovisual, por muy obvia que a mí me parezca, a lo mejor Ujú, para él no lo es tanto. sí. Entonces, esto a veces pareciera que en la formación de 360 créditos, 4 años de un comunicador, no le basta. No, Implicaría quizá trabajar más de la mano con diseñadores, ¿no? sí. Trabajar con expertos en la parte visual, Ujú, que tengan ese manejo para no tener que yo tener que tener estas multicompetencias ujú, y sacrificadas por más bien el expertise que ya tiene alguno de mis colegas, ¿no? Entonces, por eso quizá la pregunta,
porque pues esto no ocurre hoy en las instituciones y mucho menos de salud. O sea, si de por sí tener un comunicador trabajando no es, aunque pareciera que debería ser habitual, no No lo es. es tanto. No, no, es A verdad. veces, a veces tienen más a un diseñador que a un comunicador, Sí, entonces sí tienes al hábil técnico, pero no al traductor, entonces como tener ahí una triada de expertise, ¿no? Pero bueno, sí. Alex, creo que tienes también por ahí otra pregunta. Sí, bueno, antes que nada, gracias por tu presentación, tu marco teórico, ¿no? Tu definición conceptual, porque al final de cuentas pareciera ser muy sencillo en comunicación, todo parece ser sencillo, pero realmente nada es sencillo, es sumamente complejo. Pareciera que es muy sencillo comunicarnos a través de imágenes, ¿no? Mm, Es decir, desde el colegio, ¿no? Te dejan actividades, por ejemplo, te das una exposición y tiene un recurso visual que apoye esa exposición, ¿no? Para que sea claro para tus compañeros. Y de repente empiezas a ver a los niños, ¿no? En primaria, ¿no? Secundaria, etcétera, etcétera, que hacen su mayor esfuerzo porque visualmente sea interesante este apoyo. Y de repente encontramos que la problemática no es lo visual, sino es la narrativa para aprovechar ese recurso visual, ¿no? Y eso se exacto. replica, por ejemplo, con los estudiantes también de licenciatura, ¿no? Cuando tú les dejas una actividad como realiza una infografía Ujú, clara y precisa en la que, tú lo decías, resumas un tema o el tema que vimos en clase, se convierte sí, en algo sumamente caos. complejo, ¿no? Porque o Mm, te ponen puras imágenes, o te ponen demasiado texto y pocas imágenes, o te ponen mucho texto y nada de sí, imagen, y entonces se convierte en algo que pudiera ser muy sencillo, pero que insisto que es sumamente complejo. Lo que me lleva a al cuestionamiento, ¿no? Eh, yo creo que el gran tema que tienen las instituciones, todas las instituciones, y más allá de que sean las sanitarias en este caso, es comunicar de manera clara y precisa los ujú, mensajes a sus públicos externos, ¿no? ¿Sí me explico? Y sobre sí, todo, tienen que encontrar la narrativa adecuada, ¿no? Contar la historia adecuada para que esto tenga un impacto. Caso del COVID, ¿no? Con las campañas de vacunación, ¿no? exacto. Casos de, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que el gran reto sigue siendo ese modelo básico de comunicación, ¿no? Sí, Emisor, mensaje, receptor, está ¿no? siendo Es igual. decir, sigue siendo la clave y sigue siendo el mismo problema. Lo que me lleva a preguntarte, Sara, ¿cuál es el reto entonces para nuestras instituciones, ¿no? Decías, no nos forman, Jorge lo comentaba, ¿no? No nos desarrollan estas competencias y sin embargo es algo sumamente importante porque, por ejemplo, todos tenemos comunicación institucional, ¿no? Mm, ¿Me explico? Que es la encargada de sí. transmitir y todos tenemos que transmitir algo hacia afuera. ¿Cuál es el reto entonces para las instituciones hoy en día, Sara? Pues el reto, yo creo que está precisamente en eso, ¿no? En romper esa barrera unidireccional de me siento emisor de información en el que simplemente envío ese contenido, esa información, difundo a través de los canales que tenga, pero no me enfoco en mejorarlo, no me enfoco en qué opinan o qué necesitan la sociedad en realidad. Entonces yo creo que el reto está ahí, ¿no? En romper con esa barrera que existe y que evidentemente, como lo has dicho, a día de hoy sigue siendo la comunicación convencional y unidireccional. O sea, es triste, pero es así. Y estamos en plena era digital que creemos que, pero no. O sea, realmente, porque no me he metido en cuestiones de consumo, de cómo se consume y cómo se participa a los usuarios con estos contenidos, pero si la mayoría de los servicios sanitarios tiene bloqueado los comentarios, tiene bloqueado el poder darle me gusta, no me gusta, o sea, la retroalimentación no existe, porque ellos se sienten cómodos en ser solo un canal, ¿no? O se sienten cómodos, las instituciones se sienten cómodas en su relación tradicional de me comunico con el medio es el que transfiere y tal, y ya está. Pero por eso tienen que tomar conciencia de que tienen un poder, o sea, que son un agente social, forman parte de esta sociedad, forman parte, tienen voz y que además también la sociedad tiene voz, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el estudio del empoderamiento y sé que es un concepto ya muy quemado, muy utilizado, muy empleado en otros ámbitos, pero a mí el empoderamiento social me parece que es muy interesante y muy enriquecedora, que además se trata de un proceso en el que tiene que haber una implicación por la institución. O sea,
si la institución no se implica, no puede haber un empoderamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces se habla, ¿no? Desde la institución, políticas proactivas, políticas de concienciación, de promoción. O sea, es mera información directa y ya, ¿no? Y se pierde eso, se pierde que también la sociedad tiene algo que decir, ¿no? Que bueno, que a veces los comentarios que se encontraban en los vídeos es, vaya puta mierda esto del COVID y no sé qué, no aportan nada, pero quiero decir que la reacción, la forma de actuar que tenemos en nosotras y nosotros, y ya no en el día a día, ¿no? Sino a futuro. O sea, yo creo que nuestra actitud a futuro tiene mucha más presencia, ¿no? Y mucha más significado que lo que pueda decir hoy, ¿no? Sobre un hecho concreto de mi salud. Entonces, bueno, sí que las leyes apoyan toda esta teoría, ¿no? Pero en la práctica, el reto está en ponerlo en práctica realmente, en poner en práctica todo eso que deben hacer, ¿no? Y no con una mero formalismo, ¿no? Y de ser políticamente correcto, sino con una intención social, ¿no? Yo creo que está ahí el reto. Y ya no solo las instituciones sanitarias, ¿no? En Intracom lo hablábamos, ¿no? Cuando tratamos la transferencia, sí, desde la institución se emplea, ¿no? Por ejemplo, en España ya está, no sé si en México tenéis el mismo caso, pero los sexenios de transferencia, los sexenios de investigación, y realmente no saben lo que es transferencia, no se define el concepto, no se define qué es transferencia, pero hablamos de transferencia todo el rato, ¿no? Entonces, falta eso, poner la acción y poner la implicación. Eso, bueno, bajo mi criterio, que por ahora no soy nadie, soy la última en llegar, pero desde, ¿no? Unos ojos quizás ajenos, ¿no? A toda esta realidad, un poco, ¿no? Menos, entre comillas, manipulados por la academia, ¿no? Ni cansados, ni con una mirada igual un poco más optimista, creo que falta eso, pasar a la acción. Y creo que ese es el mayor reto. Pero bueno, de todos, ¿no? De todas las instituciones, el accionar realmente con una proyección social, ¿no? Sara, y sobre esta parte del empoderamiento social, a mí me gustaría que reflexionamos un poco sobre este tema también que tiene que ver con una comunicación responsable por parte de los actores. ¿Y a qué me Ujú, refiero con la parte de la comunicación responsable en términos de la empatía discursiva que busca la comunicación? ¿No? Porque tú ahorita lo mencionabas, en el caso del COVID, eh, pues muchos, más que estar desesperados por entender qué era el COVID, cuáles eran sus implicaciones, lo que necesitaban era una comunicación esperanzadora, ¿no? ujú, Y a veces las instituciones de salud no lo han logrado y nos ha pasado mucho en la comunicación médico-paciente, ¿no? O sea, ujú. cuando llega y el paciente dice, pues, el médico dice, yo quiero ser transparente, quiero ser lo más claro posible, señor, usted tiene cáncer y se va a morir en 3 días, casi, casi así de ese nivel. Cuando ella lo que Ujú, está esperando, ella ya sabe que lo que va a tener la implicación de padecer cáncer, lo que necesita es quizá lo que le digan, señora, prepárese porque vamos a tener un momento difícil, pero vamos a acompañarla y ese acompañamiento, esa palabra dulce, esa palabra que te dice, mira, sé que vienen momentos difíciles, pero los vamos a librar yo como su médico y usted como mi paciente, ujú. es quizá más importante. Y esa parte de la empatía, ¿cómo se comunica? ¿Qué tan difícil es lograrla aterrizar? Porque tú ahorita nos decías en el proceso de traducción, no es nada más el hecho de entender algo técnico, resumirlo, bajarlo a la imagen, que la imagen se comunique, que sea eficiente. La eficiencia de la comunicación en este caso se logra en la empatía, ¿no? En poder haber hecho el clic con el paciente y que diga Ujú, algo tan complicado como un malestar estomacal y una diarrea, pues lo que tengo que entender es que esto, si yo no lo cuido en mi niño de 3, 4 años, me puede derivar en la muerte y entonces tengo que preparar a la situación mental y hacer un mindset diferente a partir de ujú. algo tan simple como puede ser un gráfico, una animación o una caricatura, ¿no? ¿Cómo lograr esa empatía en el proceso comunicacional a partir de la investigación que ustedes han logrado establecer? Vale, pues bueno, al final la empatía es el valor humano, ¿no? El valor que le damos a lo que recibimos, ¿no? Y a lo que difundimos. Es verdad que
yo creo que los textos que, bueno, los contenidos que están enfocados a la comunicación visual sí que pueden fomentar una mayor empatía, porque cuando recibimos un texto escrito largo, en el que nos dicen un montón de pautas a seguir, por ejemplo, no lo percibimos de la misma manera que si nos lo explican con unos dibujos, con unas caricaturas. Entonces yo creo que la empatía, bueno, también es una cuestión muy personal, la empatía, ¿no? O sea, quiero decir que hay gente que percibe la empatía y hay gente que no la percibe nunca, ¿no? Y hay gente que trabaja con ella y hay gente que no, ¿no? Pues, pero yo sí creo que son contenidos más fáciles con los que más fáciles empatizar, ¿no? Y darle un valor, porque hemos roto con la barrera, con ese texto técnico, con ese texto frío también, ¿no? Porque al final, cuando te están dando unas pautas, son unas órdenes, ¿no? Y las puedes tomar como, bueno, me quieren ayudar. O bueno, a ver, yo ya soy mayor, ¿no? Y voy a hacer lo que me dé la gana, ¿no? Puede haber esa reacción, ¿no? Por ejemplo, ya lo hubo con la vacunación del COVID, ¿no? Donde bueno, se difundió un montón de información, pero yo creo que siempre la comunicación visual es mucho más cercana y por ser más cercana también puede ser más empatizadora o no sé cómo denominarlo, ¿no? Y creo que eso, la cercanía de los dibujos, ¿no? Te puede hacer más gracia y con los que también empatizar más fácilmente, porque ya no es que tú te visualices en ese contenido, pero sí que te lo están mostrando de otra manera, y parece, ¿no? Que hay como una dedicación más de cuidarte porque han cuidado el mensaje también, o sea, no es un prototipo de texto que te lo envío a ti como se lo envío a pues otra persona, ¿no? Sí que es pues un mensaje más cuidado, más dedicado, más trabajado y pues bueno, más delicado en ese sentido. Y creo que el valor humano de la empatía yo creo que estaría dentro sí que se fomentaría, sí se promovería, aunque no había pensado yo en esta cuestión, aunque me parece importantísimo, ¿eh? Y relevante, la verdad. Sí, porque vemos que cada vez es una competencia que necesitarían más tanto los médicos Sí, como todos, ¿no? Porque es muy difícil poder compartir el dolor humano, ¿no? Y qué es lo que está sí, detrás realmente del tema de la salud, es el dolor, la angustia, el estrés, sí. y cómo de alguna manera poder socializar información tan compleja Mm, tiene que ver más que con la información, con el cómo te mm. lo digo, ¿no? El, Exacto. Que también es muy importante, o y- sea, cuando he insistido en el para qué, o sea, el cómo es muy relevante y el para quién, estoy completamente de acuerdo, pero muchas veces, o sea, lo que sí que he intuido es que se enfocan mucho en debemos comunicar, pero no se plantean estas tres cuestiones clave que son clave en la comunicación de cualquier institución, pero ya en cualquier relación también, ¿eh? O sea, que muchas veces nuestros actos, pues bueno, tienen consecuencias y como bien dices, hay momentos y hay circunstancias que todavía pues todo esto se reproduce, ¿no? Y se agrava, ¿no? Entonces, sí, es más delicado, ¿no? Hay momentos que son más delicados, sí. Alex, Sí, me parece esta parte del conversatorio sumamente interesante porque, pues como tú bien lo decías al principio, ¿no? De este webinar, la comunicación para la salud se ha convertido en un tema de estudio formal en nuestra disciplina, ¿no? En todos los congresos nacionales e internacionales tenemos espacios para la discusión porque efectivamente no es un tema delicado y que la Mm, comunicación tiene que atender. Pero han empezado a llegar las primeras preguntas de nuestra audiencia de redes sociales. Y Cristian Michel nos dice, gran plática y quiere hacerte una consulta. ¿Cómo vale. podemos tener un criterio para saber cuándo parar en la cantidad de información, sea visual o de texto? ¿Cuándo parar? Porque ese es lo que decíamos, ¿no? Porque uno empieza Sí, a conceptualizar, ¿no? Uno empieza a traducir ideas y de repente va sumando, sumando, sumando y en lugar sí. de presentar algo claro dices, quedó un monstruo, ¿no? Que ahora es amplísimo. Y bueno, pues pregunta a Cristian Michel, ¿Cuándo ¿cómo? parar? Es una ¿Cuándo gran parar? pregunta. Creo que todos los que hemos hecho un trabajo académico, bien sea un artículo, pero sobre todo una tesis doctoral, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuándo debemos parar, no? ¿Cuándo el tema lo debemos cerrar, no? Pues en este caso, cuando trabajamos con manera, con texto, con infografías, ¿no? Con información, ¿cuándo parar? Yo creo que sería...
cuando hayamos respondido a las 5 W. Yo creo que sería un buen criterio a seguir. Porque si hemos respondido a esas 5 W o 6 W, al final estaremos fomentando la información, el uso informativo de esos contenidos y lo más clave estaría resuelto. Todo lo que podamos añadir, que igual es necesario, puede también no favorecer en la comprensión. Entonces tenemos que tener clara en esta fórmula de cuándo parar, pues qué hemos dicho, a qué respondemos, también qué queremos conseguir con ello. Entonces, no hay una fórmula exacta de decir, bueno, pues haces 10 dibujos y una página de texto para parar. O sea, no hay algo cuantitativo, sino que es una decisión más cualitativa. Pero sí creo que nos podemos enfocar y tener, pues bueno, la prisma ¿no? puesta en las 5 W, ¿no? ¿Cuándo paramos de contar una noticia? Sería la misma pregunta, ¿no? Yo creo bueno, pues sería a través de las 5 W. ¿Están respondidas? Pues la noticia está hecha. ¿Se puede añadir algo más porque es relevante? Vale, pero yo creo que podría ser un buen inicio, ¿no? Y un buen final, ¿no? Las 5 W, 6 W del discurso periodístico. Porque al final trabajamos con información, no nos podemos olvidar, no estamos haciendo una película, no estamos haciendo pequeñas piezas audiovisuales en las que contar nuestras memorias, sino que estamos intentando informar. Entonces la base tiene que estar en el periodismo. Ok, muchas Sin gracias. duda, un gran tema, Sara Loy, y el que nos has compartido el día de hoy para quienes han estado investigando estos temas de comunicación y salud, nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevas formas de aproximarnos desde lo organizacional a los comportamientos también de nuestros consumidores y usuarios a través de la comunicación, pues se dejan aquí en este conversatorio que hemos tenido esta mañana contigo. Realmente un honor haber compartido el espacio, Sara, el que nos hayas dado esta pues aproximación desde la investigación que ustedes han realizado en el cómo se pueden modificar estos lenguajes, los impactos que puede tener, pero hay mucho todavía que seguiremos trabajando sobre el tema de la comunicación y la salud y esperamos ahí también contar nuevamente contigo para seguir dialogando sobre esta parte. Alex, tenemos por ahí también algo que queremos compartir con Sara. Sí, y antes de eso, me escribieron algunas personas por WhatsApp para preguntar dónde pueden consultar tu tesis, Ah, porque están todavía interesados. no está disponible. Ok, Eh, bueno, a partir de febrero del año que viene. Pero bueno, sí que tengo un artículo que nace de mi tesis, tengo varios artículos en revistas españolas. Si quieres te puedo pasar no sé, o no sé cómo soléis hacer, o pongo por el chat o os pongo varias lecturas que tengo, pero la tesis en sí no estará disponible hasta el año que viene. Eso es. ok, correcto. Sí, porque hay varios interesados, ¿no? Que me escribieron directamente. Ah, vale, Es vale. para Bueno, hacer sí que tesis. tengo artículos que nacen de ella y todo esto se expone brevemente, ¿no? La tesis ya sabemos que es el hijo mayor, pero ahora van las pequeñas aportaciones a la academia. Ok, Y correcto. Bueno, muchas gracias por el interés, la verdad, y muchas gracias insisto, por tenerme en cuenta para estas sesiones. bueno, aquí tenemos este documentito que te haremos llegar. Muchas Jorge, gracias. si gustas. Claro que sí, pues es un reconocimiento por parte de nuestra Facultad de Comunicación, doctora Sara Loiti Rodríguez, por tu valiosa participación como ponente en este webinar, Nuevas narrativas visuales para la comunicación institucional, experiencias del Sistema Nacional de Salud de España, pues fechado el día de hoy, 22 de marzo de 2024, aquí en la ciudad de Huixquiluca, en Estado de México. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido un placer. Para lo que necesitéis, abierta a colaboraciones. Por Bien lo sabe supuesto. Alejandro, pero eso que muchas gracias. He estado muy cómoda. Y seguro vamos a estarte ahí tocando la puerta porque hay mucho que trabajar todavía en este Sí, tema de la completamente de comunicación. acuerdo. Este es el inicio, es la fase inicial y hay mucho que descubrir todavía, que eso es lo más interesante, ¿no? De la ciencia. Así es, y bueno, pues hablando de eso, recuerden, vamos a hacer una pequeña pausa. Próxima semana no tendremos el webinar en términos de que estaremos
participando en la Semana Santa en todos, seguramente muchos se harán y se irán de vacaciones, pero regresamos 5 de abril y vamos a retomar el espacio para hablar sobre los horizontes éticos para el uso de la inteligencia artificial en la formación de universitarios. Estará con nosotros nuestro querido colega y amigo, el doctor Arturo Mota Rodríguez, investigador de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México, y pues también gran experto en estos temas éticos, humanísticos, y sobre todo ahora que estamos entrándole de lleno a las humanidades digitales, pues tendremos mucho que reflexionar en colaboración con el doctor Arturo Mota sobre este gran tema. Así es que, Alex, pues nos estaremos viendo en 15 días con nuestra audiencia, mismo espacio, misma liga, misma transmisión, pero diferentes contenidos. Alex, que tengas un excelente fin de semana. Sara, un excelente día y muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y nada, a disfrutar de la Semana Santa también y que sea todo un éxito, que siga siendo exitoso este webinar, que estoy segura Así es. que así Y lo por será. ahí que ya están los pasos en España circulando por todas las calles a todo lo que da, Sí, ¿no? sí, sí. Ah, bueno, en esta zona no hay tanta devoción, pero sí, es verdad que en muchos sitios, bueno, están mirando al cielo porque viene malo, o sea que no sé si saldrán muchos a pasear, pero bueno, Exactamente. Bueno, pues a nuestros amigos de Andalucía seguramente les estaremos mandando ahí los buenos deseos para que esto se... la fuerza, La a ver si, fuerza. Así es, si es Sara. Pues así. que tengan una excelente mañana. Gracias a todos por estar en este espacio. Nos vemos en 15 días en este que es el seminario permanente sobre temas de cultura, comunicación, no, mercadotecnia estratégica y cultura digital de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós.